cuando logran atravesar los agentes patógenos, las células epiteliales, van a llegar al tejido conjuntival, ¿no es cierto? El tejido conjuntival, y todos los tejidos conjuntivales tienen los macrófagos tisulares, esas células centinelas que como soldados están vigilando que no haya nada extraño en el tejido conjuntival, que no haya agentes patógenos, que no haya tampoco tejidos micróticos. Entonces, todo eso van vigilando. A eso se llama, cuando decimos, el reconocimiento de las células, de los macrófagos, de estos agentes causales y de las células que están de las células que han entrado en necrosis. Las células que entran en necrosis, muchachos, degradan sus componentes estructurales y sus componentes de la membrana celular. Entonces, la membrana celular ya no es continua, es discontinua. Y todo lo que ha degradado dentro de la célula, proteínas, hidratos de carbono, qué sé yo, lípidos, todo eso, por ejemplo, las proteínas, si se degradan, se van a convertir en moléculas más pequeñitas, que son los aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces van a salir de fuera, hacia afuera de la célula por estas membranas que son intermitentes, y eso se convierte en señales de peligro para el macrófago tisular. ¿Sí? Entonces, el macrófago tisular reconoce todos estos señales de peligro, los organismos patógenos, todos estos, a través de los receptores tipo todos. Usted sabe muy bien que todos los receptores tienen sus ligados. Y para los agentes patógenos que van a iniciar la reacción inflamatoria, los macrófagos tisulares utilizan sus receptores tipo TORCH para que puedan detectar y estimular a la célula, ese macrófago tisular, y pueda sintetizar ciertas sustancias, como por ejemplo el interleucina 1, el factor de necrosis tubular. ¿Quiénes son los que sintetizan esto? Los macrófagos tisulares, cuando se han puesto en contacto con los agentes causales de la reacción inflamatoria. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos a las células, a los macrófagos tisulares. En una fase inicial hay el reconocimiento de estas células a través de los receptores TOR, de estos agentes causales de la reacción inflamatoria. Fase 2, cambios vasculares. ¿Qué es lo que pasa con estas sustancias que es las citocinas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, todo eso? Van a actuar a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, a nivel de las células, endoteliales, por ejemplo, de los vasos sanguíneos. Hay que recordar qué tipo de vasos sanguíneos participa en la reacción inflamatoria. Los vasos sanguíneos de la microcirculación, que hablan alveolas capilares y vértices, ¿sí? Entonces, esas sustancias van a actuar a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, por ejemplo, van a permitir la vasodilatación arteriolar. La histamina, por ejemplo, permite la vasodilatación arteriolar, permite el aumento de la permeabilidad vascular cuando las células endoteliales se contraen y los espacios interendoteliales se hacen más amplios. Ahí estamos hablando del aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Entonces, esas cosas vamos a ver aquí. La vasodilatación, escuchen bien, arteriolar, ¿sí? Y aumento de la permeabilidad vascular de todos los vasos sanguíneos, de las arteriolas, de las vísceras. Hay aumento de la permeabilidad vascular, y si hay aumento de la permeabilidad vascular, quiere decir que los espacios interendoteliales se hacen más amplios, y por supuesto el líquido plasmático, rico, pobre en proteínas, van a abandonar los vasos sanguíneos, van a intersticiar. ¿Qué vamos a tener? Acumulación de líquido intersticial escaso en proteínas, en detritos de inicio. Entonces, la acumulación de líquido en un espacio se llama edema. Se dice por eso, en etapas iniciales, el edema de la reacción inflamatoria aguda es de tipo transudado, porque solamente hay aumento de la permeabilidad vascular. Y solamente sale el plasma sanguíneo líquido con casi nada de células ni de detritos. Después vamos a ver, ¿sí? Salida de tejido, entonces, de líquido exudado. Ahí está exudado, ¿no? De inicio es trasudado.
tengo en otra diapositiva que explico esto, ¿sí? Resultados clínicos, vamos a ver por qué rubor, calor, tumor. Ustedes saben muy bien que estos son los signos cardinales de Celsius típicos de la reacción inflamatoria: calor, tumor, dolor, ¿no es cierto? Todo eso vamos a ver por qué, cómo, etcétera. Vamos a ver. Rapidito porque reclutamiento celular, ahí está. En el reclutamiento celular, por ejemplo, tenemos los factores de necrosis tumoral. Todas estas sustancias que son mediadores químicos van a estimular a las células endoteliales, van a estimular a los leucocitos, porque escuchen lo que digo: la reacción inflamatoria se realiza en el tejido conjuntival, en el espacio extravascular, en el tejido conjuntival, en ese tejido de esos tejidos. Ahí se realiza la reacción inflamatoria. ¿Sí? Entonces, por eso es que hablamos de salida de leucocitos de los vasos sanguíneos al espacio extravascular o tejido conjuntival. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el reclutamiento celular. Para que salgan los leucocitos de los vasos sanguíneos hacia el espacio extravascular o tejido conjuntival donde se realiza la reacción inflamatoria, tenemos que hablar primero de marginación leucocitaria. O sea, todos los leucocitos, ustedes saben muy bien que la circulación sanguínea normal es la circulación axial, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la circulación axial? La circulación axial consiste en que los leucocitos van por la parte central y los glóbulos rojos por la parte periférica y el plasma sanguíneo. Es un efecto físico. Si ustedes van al río, van a ver que las piedras más pesadas se encuentran siempre en el centro y las piedras más pequeñitas, más livianas, las arenas, se encuentran en la periferia. Igual en la sangre, por la circulación sanguínea. Entonces, los elementos más pesados, que son los glóbulos blancos, los leucocitos que están en la parte central, luego los glóbulos rojos, que son más livianos, y el plasma sanguíneo. Esa es una circulación axial normal. En la reacción inflamatoria se altera la reacción inflamatoria y entonces hablamos de marginación leucocitaria. Los leucocitos van a ir a la periferia, casi acercándose a las células endoteliales. Esa es la marginación leucocitaria. El rodamiento leucocitario, ¿qué pasa? Cuando los leucocitos se presentan en la periferia de la circulación sanguínea, van a ir golpeándose con las células endoteliales, lo cual es completamente normal. Y para esto se llama rodamiento leucocitario, que hay muchas sustancias químicas que existen que permiten el rodamiento leucocitario. Vamos a verlo después, la próxima clase. Entonces, son sustancias químicas que permiten que se unan, que se pega a la célula endotelial, se despega, se pega, se despega, se pega, se despega. Hay muchas sustancias que permiten esta adhesión de los leucocitos, pero muy larga. Por eso es que se pega, se desprende, se pega, se desprende. Y ese es el rodamiento leucocitario. Después aparecen otras sustancias químicas, otros mediadores químicos que permiten que estos leucocitos se adhieran firmemente a las células endoteliales. Y eso se llama pavimentación. ¿No es cierto? Entonces, primero es el rodamiento leucocitario, después es la adhesión leucocitaria o pavimentación, y luego vamos a hablar de la diapénesis, que es cuando los leucocitos se deforman, porque cuando se pegan a la célula endotelial los leucocitos estimulan y se deforman. Y se deforman y empiezan a ser pseudópodos y se ponen entre las células endoteliales. Cuando está entre la célula endotelial y la membrana basal, se dice diapénesis. No está ni adentro ni afuera. Está entre la célula endotelial y la membrana basal. Eso se llama diapénesis. Y después, cuando ya abandona todo el espesor de la pared sanguínea, de la pared de los vasos sanguíneos, célula endotelial, la membrana basal, tal vez hay un poco de músculo liso, todo ese espesor abandona los leucocitos, se encuentran fuera de los vasos sanguíneos en el tejido conjuntival, empiezan a realizar un movimiento unidireccional donde está el agente causal. Ese movimiento unidireccional se llama quimiotaxis, ¿sí? Hasta llegar al lugar donde está el agente causal.
Entonces, todo eso es reclutamiento, así es como se reclutan los leucocitos, donde está la agente causal, para después, ¿qué va a hacer? La va a aislar, la va a atacar, la va a destruir, la va a fagocitar, va a terminar de degradarlo y lo va a eliminar. Porque la reacción inflamatoria se trata de eso, de destruir y eliminar a la agente causal. Esa es su función más importante de la reacción inflamatoria. Reconocer a la agente causal, fagocitarlo, destruirlo, degradarlo y eliminarlo. ¿Sí? Bien. Fase 4, eliminación del agente causal. Ahí está la fagocitosis. ¿Quiénes son los leucocitos que fagocitan? Los más especializados para esto, los macrófagos leucocitarios y los neutrófilos. Mire lo que digo, estoy hablando de dos tipos de macrófagos tisulares que se encuentran en los tejidos, que son los que reconocen a la agente causal de inicio. Esos se estimulan, secretan ciertas citocinas como el factor de necrosis pulmonar y la interleucina. Estos actúan en los vasos sanguíneos, actúan en los leucocitos para que abandonen los leucocitos, los vasos sanguíneos, puedan llegar al tejido conjuntival, ir a reconocer a la agente causal. Entonces, estos leucocitos que salen de los vasos sanguíneos son neutrófilos, macrófagos leucocitarios. Y los macrófagos leucocitarios van a ser los que van a ir a fagocitar, destruir y eliminar a la agente causal. Diferente de los macrófagos tisulares y los macrófagos leucocitarios. ¿Sí? Bien. Eliminación, ahí están los neutrófilos, los macrófagos de origen leucocitario y la destrucción por enzimas, radicales libres, todo eso vamos a ver cómo se degrada. Las células, mis alumnos ya más o menos saben cómo es este lío. Y vamos a hablar de los lisosomas, vamos a hablar de la pared del pagolisosoma, etcétera, etcétera, para ver cómo se destruyen esas sustancias. Y la fase quinta, resolución o cronificación. Cuando el agente causal es eliminado por completo, entonces continúan los procesos de reparación del tejido, porque siempre es una reacción inflamatoria. Sabemos que es una reacción de defensa local de los tejidos vivos vascularizados, pero en el afán de eliminar a la agente causal se sintetiza y se secretan citocinas que no son específicas. Entonces, destruyen a la agente causal y también destruyen un poco de tejido. Siempre hay lesión. Por eso se dice que la reacción inflamatoria es una reacción de defensa local inespecífica. No tiene especificidad. Entonces hay lesión del tejido conjuntival donde está el agente causal. Como hay lesión del tejido conjuntival, por eso es que se instala la reacción inflamatoria y paralelamente se instalan los procesos reparativos oxidativos. Cuando se elimina el agente causal por completo, recién los procesos reparativos continúan hasta terminar de reparar. Reparan y ahí terminan. Eso es con relación a la reparación. Puede ser por fibrosis, cuando hay una destrucción tremenda del tejido conjuntival, o puede ser por las otras vías que vamos a ver cuando estemos haciendo reparación. O de lo contrario, la inflamación aguda se puede convertir en inflamación crónica si persiste esto. ¿No es cierto? Bien. Resultados finales, curación completa, puede ser cicatrización si la fibrosis ha sido tremenda, o abscesos, se forma pus porque no ha podido ser eliminado completamente, o podría ser que continúe con una inflamación crónica. Eso con relación a la inflamación aguda que continúa con una inflamación crónica cuando los agentes causados son difíciles de eliminar. Esquema resumen. Ahí está. Primero la agresión, el reconocimiento por los macrófagos tisulares, los cambios vasculares de la microcirculación, reclutamiento celular, aquí hay que hablar de los leucocitos, ¿no es cierto? De los leucocitos y del macrófago leucocitario y la eliminación. Aquí deberíamos quitar la otra. Aquí debía haber puesto eliminación y resolución. Bien.
Eso es lo general de la reacción inflamatoria. Vale para la inflamación aguda, para la inflamación crónica. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a lo que es la inflamación aguda, así. Específicamente la inflamación aguda. Es una respuesta rápida de los tejidos vivos vascularizados. Respuesta que se está inmediatamente, rapidísima. ¿Sí? Y el objetivo es eliminar al agente causal, iniciar los procesos separativos de los tejidos. Aquí falta, es una respuesta rápida del tejido vivo vascularizado, es respuesta inespecífica, si bien es para defender el organismo, eso hay que poner, es una respuesta inespecífica. Causas, pueden ser infecciones, las bacterias, virus, hongos, lesiones físicas, traumas, quemaduras, sustancias químicas, toxinas y necrosis tisular. Esto de la necrosis tisular es muy importante. ¿Cómo un tejido necrótico nos va a llevar a provocar una reacción inflamatoria? Porque vamos a ver ahí de los factores de las objetivos que se forman la degradación de las células y se convierten en patógenos para la reacción inflamatoria. ¿Sí? Secuencia de procesos. Ahí está. Lo mismo que hemos dicho aquí, pero para la reacción inflamatoria. Reconocimiento. Las células centinelas, macrófagos tisulares, los mastocitos. Eso me hablaba. Los macrófagos tisulares ya saben quiénes son. Sí, están por debajo del tejido interior que los tejidos. Y los mastocitos son células centinelas vasculares. Estos mastocitos se caracterizan porque reaccionan inmediatamente frente a una agresión y reaccionan liberando histamina, que es un mediador químico que actúa en la microcirculación, daño vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y todo eso. Por eso pongo aquí los mastocitos. Detectan daño tisular o patógeno, ¿no es cierto? Y liberación de mediadores químicos, ahí está, por eso están los mastocitos aquí, la histamina, la prostaglandina, la citocina, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Esto es liberado de la macrófago tisular. El macrófago tisular, cuando vamos a ver en otra lámina donde tengo cómo está reaccionando el macrófago tisular frente al agente causal y cómo va formando y secretando las citocinas como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Pero repito, estas dos mediadores químicos de la reacción inflamatoria inician la reacción inflamatoria. Y la crónica y la cambios vasculares, vasodilatación arteriolar. Primero hay una vasodilatación arteriolar, más que todo cuando estemos viendo cómo actúa la histamina, vamos a ver la vasodilatación arteriolar. Usted sabe muy bien que la sangre llega a los tejidos a través de las arteriolas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, imagínense, el cuerpo humano es una maravilla. Robots, no, nosotros somos perfectos. Y no hay robot que sea perfecto como el cuerpo humano. Así es que vamos a tener una vasodilatación arteriolar porque por ahí llega la sangre oxigenada a los tejidos. Y si hay una vasodilatación arteriolar, hay aumento del flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, aquí que vamos a tener, se hacen más amplias las arteriolas, llega más sangre y hay una alteración en el flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo que mantiene la circulación axial. Entonces, se dilata las arteriolas, hay más sangre que está, entonces se altera el flujo sanguíneo, hay un estancamiento de la circulación sanguínea, y ese estancamiento de la circulación sanguínea nos va a llevar a alterar la circulación axial. Ya no va a ser esa circulación normal donde todos los elementos pesados estén en la parte central y los ligeros en la parte periférica. El aumento de ese estanca la circulación sanguínea, enlentece la circulación sanguínea y se altera la circulación axial. ¿Cómo se altera la circulación axial? Cuando los leucocitos se van a la periferia. Y ahí empezamos a hablar de todo lo que son acontecimientos celulares intravasculares. ¿En qué consisten los acontecimientos celulares intravasculares? Ya que estamos
leucocitos está en los márgenes de la circulación sanguínea, van ahí adhiriéndose, separándose de las células endoteliales por la presencia de ciertas sustancias químicas y demás anteriores. Entonces hay marginación leucocitaria, flotamiento leucocitario y después adhesión leucocitaria, que esos son los acontecimientos celulares intravasculares hasta la diapéresis. Una vez de que se ha hecho la diapéresis es cuando el leucocito está entre la célula endotelial y la membrana basal. ¿No es cierto? Esta es la célula endotelial y esta es la membrana basal. Entonces aquí están los leucocitos. Entonces se ponen entre la célula endotelial y la membrana basal. Es la diapéresis. Después estos leucocitos secretan ciertas sustancias como enzimas que degradan a colágeno, porque la membrana basal es colágeno tipo 4, ¿no es cierto? Entonces secreta colagenasa y degrada la membrana basal. Entonces, al estar degradada la membrana basal, tiene libre el camino para poder abandonar completamente la pared de los vasos sanguíneos y se encuentra en el tejido conjuntival. Todo eso son acontecimientos celulares intravasculares. Después vienen los acontecimientos celulares extravasculares. ¿En qué consiste eso? Cuando ya el leucocito está en el tejido conjuntival. El agente causal está acá, ¿sí? Suponiendo que es una bacteria. Entonces, ahí está, alrededor de esa bacteria ya están los macrófagos tisulares, que son los primeros que han reaccionado, han sintetizado el factor de necrosis tumoral. ¿Viste? Después de este factor de necrosis tumoral, interleucina 1, han ido a estimular a las células endoteliales y a las células musculares lisas de los vasos sanguíneos. Entonces, estas células, estos macrófagos tisulares, tienen que llegar donde está el agente causal, está fuera de los vasos sanguíneos. ¿Qué realiza? Un movimiento unidireccional del lugar donde está hasta el lugar. Entonces se dice quimiotaxis. Se realiza quimiotaxis, que es el movimiento unidireccional hasta llegar al agente causal. ¿Para qué? Para aislarlo. Se pone alrededor de ese agente causal, lo aísla. Para aislarlo, fagocitarlo, destruirlo y eliminar, para después reparar ese foco. Así es como se realiza la reacción inflamatoria, ¿sí? Liberar mediadores químicos, muchas células liberan mediadores químicos. Estamos hablando de los mastocitos, ahí está la histamina, prostaglandina, las citocinas. Estas son liberadas por los macrófagos tisulares, que son las primeras liberaciones frente a la presencia de algo anormal. Estas. Por eso se dice que son las que inician la reacción inflamatoria. No importa si es amor o después. ¿Sí? ¿Y dónde actúan? En la pared de los vasos sanguíneos y en los leucocitos. Cambios vasculares. Cuando hablamos de los cambios vasculares, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la vasodilatación arteriolar. ¿Por qué? Porque a través de las arteriolas llega la sangre a los tejidos. Entonces, por eso es que hay vasodilatación arteriolar. Y esa vasodilatación arteriolar va a permitir que haya más sangre en ese foco. Y ustedes saben que en la reacción inflamatoria, los signos cardinales de serosis es rubor. Porque ha llegado mayor cantidad de sangre que este foco y eso permite de que todo esté rojo. Calor, la sangre es caliente. Rubor, calor, tumor. Como hay mucha sangre, entonces hay aumento de la presión hidrostática. Y el aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos primero te da salida de plasma sanguíneo pobre en proteínas. De inicio es salida de líquido y el líquido que se acumula en el tejido intersticial de tipo transudado. Después hay alteración de las células endoteliales, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, eso permite la salida de más células, de células que se han lesionado, todo eso. Entonces, este edema de inicio transudado en los vasos inflamatorios se convierte en edema de tipo
exudado, que es la característica de la reacción inflamatoria. Edema de tipo exudado, de inicio de lo que está sucediendo. Pero la característica de la reacción inflamatoria es el edema de tipo trasudado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la vasodilatación arteriolar. Ahora, eso es lo que pasa en el tejido muscular. ¿Qué pasa dentro de los vasos sanguíneos? La vasodilatación arteriolar, aumento del flujo sanguíneo, mayor cantidad de sangre, ¿es cierto? Éxtasis sanguíneo, enlentecimiento de la circulación sanguínea, aumento de la permeabilidad vascular. Claro, si se dilatan las paredes de vasos sanguíneos, por supuesto que los espacios interregionales también se hacen más amplios. Entonces, hay aumento de la permeabilidad vascular y además hay muchos mediadores químicos que van a permitir la contracción de las células endoteliales también. Como la histamina. La histamina permite la contracción de las células endoteliales. Y ahí vamos a tener aumento de la permeabilidad vascular que nos va a llevar a un edema de tipo exudado. ¿Sí? De inicio exudado, pero no dura mucho. Lo más característico es el edema de tipo exudado en la reacción inflamatoria. ¿Ves? Reclutamiento celular. ¿A qué se llama reclutamiento celular? Es cuando los leucocitos abandonan los vasos sanguíneos, se encuentran en el tejido conjuntival y todos van a ir a aislar a la anticausal. Suponiendo que es una bacteria, todos van a ir y se van a poner alrededor de la anticausal de la bacteria y lo va a aislar del resto del tejido. ¿Sí? ¿Para qué? Hay después, como con metralladora, ahora ya son esos bichos que vuelan y están atacando y destruyendo a los iraníes, ¿Drones? Los drones, ¿no es cierto? Son como los drones estos ahí, se van a acumular alrededor de la gente causal y van a empezar a liberar sus lisosomas, esas sustancias químicas que degradan los elementos, ¿no es cierto? Los van a fagocitar. Generalmente sabemos muy bien que los elementos fagocitados por macrófagos y por leucocitos son degradados por los lisosomas. Hay una degradación de los lisosomas. Lo que va a necesitar la célula lo absorbe. Lo que no necesita, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener la eliminación concreta para que continúe el proceso de separación. Entonces, neutrófilos, migración, quimiotaxis, fagocitosis. Eliminación, destrucción del agente, inicio de la reparación, que termina cuando se termina de reparar completamente el tejido. Los signos clásicos de la reacción inflamatoria: rubor, calor, tumor por el edema de tipo trasudado. Rubor y calor, ¿por qué? Por la vasodilatación arteriolar. Esto es lo que no necesito. Les he dicho que hay una vasodilatación arteriolar, llegada de mayor cantidad de sangre, acumulación de sangre, ¿no es cierto? Dentro de los vasos sanguíneos. Éxtasis sanguínea. ¿Sí? Esa éxtasis sanguínea permite el aumento de la presión hidrostática. Y el aumento de la presión hidrostática, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar, usted sabe muy bien, cuando hay aumento de la presión hidrostática, bota líquido, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es el edema de tipo trasudado, por el aumento de la presión hidrostática, el líquido sale fuera de los vasos sanguíneos. Pero también hay apertura de capilares, no son nuevos capilares, hay apertura de capilares cercanos a la reacción inflamatoria, de esos capilares que no se habían abierto por falta de presión hidrostática. Entonces hay apertura, el libro dice de nuevos lechos capilares, pero no se han formado, sino que no se han abierto, estaban cerrados. Pero hay apertura de estos lechos capilares. No hay formación de nuevos vasos sanguíneos con la reacción inflamatoria. Hay apertura de lechos capilares que están alrededor de la reacción inflamatoria. Por todos esos efectos hay mayor cantidad de sangre en ese foco y por eso es calor,
dolor. ¿Por qué es el dolor? El tumor se determina. El dolor porque ustedes saben muy bien que hay terminaciones nerviosas en los tejidos conjuntivales, ¿sí? Entonces, si hay líquido que está presionando a todas las células, a todas las fibras, también este líquido, por edema, está presionando a las terminaciones nerviosas. Eso es un efecto físico para explicar por qué el dolor de la reacción inflamatoria. Si ustedes ven que tienen algún absceso y que está cerrado el absceso y les duele, ¿qué hacen? Van ustedes a la emergencia, lo primero que hacen les supuran, ¿no es cierto? Les supuran, y es un sosiego tremendo. ¿Por qué? Porque están descomprimiendo las terminaciones nerviosas. Y aquí el edema también comprime las terminaciones nerviosas, por eso hay el dolor. Eso es una explicación física, ¿sí? Del dolor. Pero también hay una explicación química. Hay muchos mediadores químicos que producen intenso dolor en una reacción inflamatoria. Aquí vamos a ver cuántos tenemos mediadores químicos. Y la pérdida de la función. Si te duele, no manejas. Entonces, esos son los signos básicos de la reacción inflamatoria anafiláctica. Ahí está todo lo que les he explicado en esta gráfica que está en sus libros. Miren, rapidito voy a hacer esto porque ya les he explicado. Ahí está tejido epitelial. Este tejido epitelial es que protege todo lo que está dentro del organismo. ¿No es cierto? Por debajo del tejido epitelial está el tejido conjuntival. Ahí están los vasos sanguíneos, la microcirculación arteriolas, capilares y venosas. ¿No es cierto? Por debajo del tejido epitelial, miren, estos son los macrófagos tisulares. Ustedes saben muy bien que los macrófagos tisulares tienen diferentes nombres en los diferentes tejidos. Por ejemplo, por debajo del epitelio son las células glandulares, ¿no es cierto? En el hígado son los histocitos, ¿no? Sí, los histocitos en el hígado. En el sistema nervioso central, la microglia, ¿no es cierto? Entonces, en cada tejido, los macrófagos tisulares tienen su propio nombre. Son macrófagos tisulares, ahí está. Macrófago, este es el macrófago tisular, aquí están los agentes causales que han vencido, miren, la barrera epitelial. Han llegado al tejido conjuntival y ahí está, el macrófago tisular está a través de los receptores tipo TORT, van a reconocer que estos son anormales. Estas son señales de peligro, estos que ustedes ven, estos puntitos, son señales de peligro. ¿Qué son esas señales de peligro? De un tejido necrótico, de una célula necrótica. En la necrosis hay degradación de todos los componentes, degradación enzimática de todos los componentes. Entonces van a haber pequeños fragmentitos de los epitelios rugoso, de los filamentos intermedios. Entonces, esos pequeños fragmentitos que pueden salir de la célula muerta y eso se convierte en señales de peligro y eso es lo que reconoce el macrófago tisular. Entonces ahí están reconociendo al agente causal, que es un microorganismo, una bacteria, y las señales de peligro, ¿no es cierto? Ahí está la célula dendrítica, es macrófago tisular que se encuentra debajo de la epidermis, y ahí están los mastocitos, que son células químicas vitales. Los mastocitos son los que secretan histamina y muchos mediadores químicos, ¿sí? Son centinelas vasculares que se encuentran bien cerquita los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Ahí está, reconocimiento de las células centinelas residentes en los tejidos, a través de los receptores TORC. Y miren cómo los mediadores químicos están produciendo mediadores químicos. ¿Cuáles son estos mediadores químicos? Interleucina 1 y factor de esas son las que sintetizan. Entonces esas van a ir a actuar en la pared de los vasos sanguíneos, a nivel de las células endoteliales y a nivel de las fibras musculares lisas. Entonces ahí van a ir a interactuar. ¿Y qué es lo que van a producir? Por ejemplo, este mastocito va a producir histamina y va a dar una vasodilatación arteriolar. Y esa vasodilatación arteriolar, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que se va a hacer más de mayor calibre y se enlentece la circulación sanguínea. Entonces va a haber enlentecimiento de la circulación sanguínea,
lo primero que hay es aumento de la presión hidrostática, trasudado, ¿no es cierto? Y después vamos a tener los acontecimientos celulares vasculares, que es alteración de la circulación axial. Ahí tenemos, esta es la circulación axial. ¿Qué vamos a tener aquí? Marginación leucocitaria. Vamos a tener marginación leucocitaria, adherencia leucocitaria, y después vamos a tener, miren, ya tenemos al leucocito fuera de los vasos. Ahí está, ya saben. ¿Por qué los leucocitos están saliendo fuera de los vasos al tejido conjuntival? Porque la reacción inflamatoria se realiza en el tejido conjuntival. Ahí se realiza la reacción inflamatoria. Ahí tienes al leucocito que ha abandonado los vasos sanguíneos. ¿De cuáles estamos hablando? De los neutrófilos, estamos hablando de los macrófagos leucocitarios. No se olviden eso. Aquí está el macrófago tisular que tiene otra actividad, y aquí está el macrófago leucocitario que tiene. El macrófago leucocitario es el que va a ir a fagocitar, destruir y eliminar la agente causal. En cambio, el macrófago tisular reconoce, sintetiza citocinas para actuar dentro de la pared. ¿Sí? Bien, ahí está fagocitando. Ya sabemos que ¿quiénes son las células que fagocitan? En la reacción inflamatoria es el neutrófilo, ¿no es cierto? El neutrófilo es el primero a abandonar los vasos sanguíneos, porque dice que tienen movimientos mucho más desarrollados. Claro, son los que van a hacer sus ojos con más facilidad, ¿no es cierto? Y ahí tenemos al neutrófilo que ya está fuera de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos, está fagocitando, va a destruir y va a eliminar al agente causal para después separar. Así es como se interpreta este vaso. Todo lo que les he explicado aquí. Inflamación, voy a leer porque ya les he explicado. Inflamación aguda es una reacción de defensa local inespecífica. Clínicamente se caracteriza porque es de inicio inmediato, dura de 2 a 3 días, cursa con calor, dolor, tumor, edema y rubor. Las células que participan son de predominio polimorfo nucleares por los neutrófilos. ¿Qué elementos participan? La microcirculación, arteriolas, capilares y venas. Células de predominio los neutrófilos, pero también los macrófagos tisulares, que son centinelas de los tejidos, mastocitos, que son perivasculares, células endoteliales que cuando se contraen dejan salir los leucocitos al tejido conjuntival. Mediadores químicos de la inflamación, como la histamina, el factor de necrosis tumoral, la interleucina, prostaglandinas, leucotrienos, etc. Todos estos participan en la reacción inflamatoria. Proteínas celulares, como las moléculas de integrinas, selectinas, etc. Estas son proteínas muy ¿cierto? Especialmente la integrina une las células endoteliales a la membrana basal. Entonces, algo que tendrá que ver para que las células endoteliales puedan aumentar la permeabilidad vascular. Y ahí tenemos las proteínas plasmáticas que también participan en la reacción inflamatoria. Patogenia o mecanismo de la reacción inflamatoria. La patogenia es desde el momento en que la bacteria o la agente causal entra hasta la resolución, hasta la curación, en forma secuencial. ¿Sí? Entonces, primero hay una vasoconstricción pasajera. ¿Sí? Si ustedes agarran una cosa puntiaguda y se hacen una raya, primero se hace la emisión de la raya, después se enrojece. Entonces nos dice que en la reacción inflamatoria primero hay una vasoconstricción tan exagerada que es de origen inmunogénico. Después recién viene el enrojecimiento. Por eso dice aquí la vasoconstricción pasajera que dura pocos segundos y no se sabe cuál es el mecanismo. Probablemente sea de tipo neumogénico. ¿Sí? Después viene la vasodilatación arteriolar por la acción de los mediadores químicos como la histamina. La vasodilatación lleva a la alteración del flujo sanguíneo, como es la éstasis o enlentecimiento del flujo sanguíneo, responsable del aumento de la presión hidrostática intravascular con escape de líquido al espacio extravascular y posterior alteración de la circulación hacia acontecimientos celulares intravasculares. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber marginación leucocitaria.
el rodamiento depositario, adherencia depositaria. Esos son los acontecimientos celulares intravasculares que se ven por la marginación depositaria. Acontecimientos celulares intra y extravasculares, alteración de la circulación axial, provocando la marginación, rodamiento y adherencia a inmigración depositaria al tejido articular. Variaciones en las características morfológicas de las células endoteliales, también va a variar la morfología de las células endoteliales, que permite la adhesión, pavimentación, quimiotaxis y migración de los leucocitos al tejido articular. Algo tiene que pasar en las células endoteliales para que los leucocitos se puedan adherir. Y es que los leucocitos también varían en sus características morfológicas. Aumento de la permeabilidad vascular que se da por acción de algunos mediadores químicos que pueden contraer a las células endoteliales. Generalmente la histamina tiene un efecto de actúa en los receptores H1 y H2 de las células endoteliales, tanto de las arteriolas como de las venas. Se dice que las arteriolas tienen mayor cantidad de receptores H2 y los mediadores químicos como la histamina van a ir a actuar en estos mediadores químicos, pero en la pared de las arteriolas tienen mayor cantidad de receptores, entonces va a haber mayor cantidad de histamina que hay en ese sector, por eso la vasoconstricción y hace vasoconstricción, o sea, para contraer las células endoteliales. Y si se contraen las células endoteliales, aumenta la permeabilidad vascular. Eso es el aumento de la permeabilidad vascular y eso permite la salida de la salida de células, etc. ¿Qué más? Aumento de la permeabilidad vascular por acción de algunos mediadores químicos que pueden contraer a las células endoteliales y permite la salida de los leucocitos, proteínas, líquido plasmático al tejido extravascular para formar edema de tipo inflamatorio conceptual. ¿Sí? Todo lo que les he explicado aquí está explicado. Todo lo que les he dicho bastante está aquí explicado. En las primeras diapositivas es un resumen, pero es un resumen así, cronológico. Ustedes leen ese resumen y después van a esta explicación y no necesitan de procedimiento. No necesitan de procedimiento. Pero como me pagan, porque me van a pagar y la migración quimiotaxis del tratamiento de leucocitos alrededor de la agente causal para aislar. Miren, tienen que llegar los leucocitos y ponerse alrededor de la agente causal. ¿Para qué? Para aislar, para fagocitar, para el trabajo, para eliminar. La eliminación completa hace que se termine la reacción inflamatoria, pero los procesos reparativos continúan. No se olviden, empieza la reacción inflamatoria y paralelamente empiezan los procesos reparativos. Siempre. ¿Sí? Mecanismo de los cambios de flujo y calibre de los vasos sanguíneos. Esto lo vamos a ver. Vasodilatación arteriolar. Miren, ahí está vasodilatación arteriolar. ¿Cómo se produce la vasodilatación arteriolar? ¿Cómo actúa la histamina? Es un mediador químico preformado que se encuentra en los mastocitos, que son las lesiones perivasculares, y actúa relajando el músculo liso de la pared vascular, dando como resultado la vasodilatación arteriolar. Esta vasodilatación arteriolar conduce a la éstasis del flujo sanguíneo, el enriquecimiento de la circulación sanguínea, que aumenta la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos, expulsando un líquido plasmático hacia el espacio extravascular, formando el edema de tipo extracapilar. También permite la apertura de nuevos capilares por el aumento de la presión hidrostática, que están formados antes de que se realice la inflamación, pero que la presión hidrostática no era suficiente para abrirlos. Ahora que ha aumentado la presión hidrostática, se están abriendo los nuevos lechos capilares, pero no son nuevos. Son lechos capilares que siempre estaban formados, pero que no estaban abiertos. El libro dice son nuevos lechos capilares, mentira. En la reacción inflamatoria no hay formación de nuevos vasos.
no hay. Eso es característica de la reacción inflamatoria, pero con otro nivel, ¿sí? Entonces, aquí, aumento del flujo sanguíneo, es responsable del calor, el rubor, el tumor y el aumento de la presión hidrostática, y la permeabilidad vascular es responsable del edema tipo exudado, que son signos y síntomas de la inflamación. El dolor es producido también por algunos mediadores químicos de la inflamación. Existen mediadores químicos de la inflamación que producen gran dolor. ¿Cuáles? Prostaglandinas. Sí, vamos. Ahí está. Este muestra en sus libros. Aquí podemos ver las proteínas plasmáticas, que son estas, aumento de la presión hidrostática. Miren, la presión hidrostática aumenta y la presión hidrostática colondral disminuye. Por eso es que hay extravasación de líquido de tipo transudado. ¿No es cierto? Acá, esto es el exudado. Miren cómo aumenta la presión hidrostática, hay vasodilatación y éstasis, extravasación del líquido, ¿no es cierto? Espacios interendoteliales aumentados, y ese es el inicio de la reacción inflamatoria. Y aquí tenemos todo lo que hemos dicho, el edema, la salida de más proteínas, de células, etc. ¿Qué más? Como aquí está la circulación axial, todos los depósitos en la parte central, y aquí ya tenemos alteración de la circulación axial, vaginación leucocitaria,